Muy bien, vamos a ver entonces cómo está nuestro ciclo de estudio. Les recuerdo que esta fue una semana excepcional, donde ayer tuvimos dos sesiones en una clase y hoy día nos vamos a centrar en lo que respecta al individuo en el tránsito, que es la sesión que corresponde al día viernes. Hoy día efectivamente vamos a hablar principalmente de alcohol y conducción, que en su examen vale doble puntaje. Quiero recordarles a todos y a todas que nosotros en Práctica Test siempre recomendamos un método de estudio. Hagan muchos tests. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Lean el libro, siempre es bueno leer un capítulo al día y participen de las clases. Si ustedes siguen este método, créanme que es sumamente efectivo. Muy bien, comencemos entonces. Sesión, hoy día sería como la sesión 5, pero en el número de los capítulos vamos, claro, en el individuo en el tránsito. Muy bien, vamos a ver dónde está nuestro capítulo de hoy. Como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están, por supuesto, cada uno de los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a centrar en aquel que dice el individuo en el tránsito y ponemos leer temario. Y aquí está. Quiero contarles que este capítulo en particular es un capítulo que es bastante largo y no alcanzaríamos a verlo completo en el tiempo que tenemos de clase. Por lo tanto, hay algunos ejercicios que yo me voy a saltar y les voy a decir cuáles son para que ustedes los puedan leer después de manera más tranquila, ¿ok? Porque también hay que evidenciar ciertas cosas, así que yo me voy a centrar hoy día en lo más importante que habla sobre el alcohol y conducción. Muy bien. Perfecto. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Buenas noches, Julio Vallejos, Lorena Monsalve, buenas noches. Vamos a aprender y nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo, al que la licencia B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, produce la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. Buenas noches, Catherine. Por acá tengo buenas noches, Patricio. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Claramente, en algún capítulo yo les comentaba que a veces uno con todas las cosas que suceden en el tránsito, de repente el libro del conductor no tiene todas las respuestas. Por lo tanto, muchas veces tenemos que usar el sentido común. Sentido común, ¿por qué? Por nuestra seguridad y también por la seguridad del resto. Las estadísticas nos dicen, Gabriel García, disculpe, profe, ¿recomienda leer el libro o mejor los resúmenes de los temarios? Eh, Es que sabes lo que pasa, que depende de la experiencia. Mira, yo te voy a contar que muchas personas leen los temarios y con eso es suficiente. Hay otras personas que leen el capítulo del libro, que están un poco más extensos que los temarios. En el fondo tienes que leer lo que más te acomode, Gabriel, y cuánto tiempo tengas también. Ya, si todavía te queda harto tiempo para dar el examen, aprovecha de leer los capítulos de manera pausada y calmada. Si falta poquito, aprovecha de leer los resúmenes, créeme que son bastante completos. Buenas noches, José Canales. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Lo que quiere decir en este caso que esto es solo una estadística, no se vayan a asustar, ¿ok? Solamente es una estadística. Este es el ejercicio, que es el acompañamiento de un conductor en el viaje, que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar en otro momento. Yo me voy a quedar con la capacidad visual. La capacidad visual dice, Catherine, buenas noches. Hola, ¿el libro está en la plataforma para poder descargarlo o hay que pagar? Lo puedes descargar de la plataforma, Catherine. También lo puedes descargar, no hay problema.
Al final de la clase yo te voy a decir dónde está para que lo puedas descargar. Así que para que me recuerdes al final, ¿ok? La capacidad visual. Ver correctamente diversas situaciones al conducir es muy complejo, de noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta factores que parecen simples como vidrios limpios influyen en la capacidad visual. ¿Qué es la ceguera real temporal? La ceguera real temporal dice, se puede producir al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de los vehículos, lo que quiere decir por ejemplo, cuando uno va de copiloto y observas cuando viene un vehículo con luces altas, es sumamente molesto y te tiende a escandilar, ¿verdad? En ese caso, uno cierra los ojos y la capacidad visual con que uno queda por unos milisegundos es del 0%, así que mucha atención. Personal o animales en la vía, en ocasiones se puede ser muy difícil visualizar nítidamente a personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a cambios bruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca el 80% y los materiales reflectantes entre el 90 y el 98%. ¿Qué es la percepción selectiva? Leamos la definición. Dice, el cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos que tener claro que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro, no es una capacidad de los ojos. El cerebro, en este caso, selecciona todos aquellos estímulos que yo necesito ver para la conducción. Si yo no tuviera percepción selectiva, estaría mirando, no sé, el avión que va cruzando el cielo, estaría mirando los pajaritos por mientras voy conduciendo. De alguna forma perdería la concentración en lo que realmente es importante. En este caso, la percepción selectiva me hace volver y me prepara para poder ver lo que yo necesito ver para conducir. Ahí tenemos otros ejercicios que por supuesto se los dejo para que los puedan visualizar en otro momento. ¿Qué es la visión directa y la visión periférica? La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Por ejemplo, la visión periférica dice claramente, nos entrega un campo visual de 180 grados, o sea, lo que ocurre en un espacio que yo necesito ver como conductor. Pero la visión directa, como indica la flecha amarilla, me permite ver siempre hacia adelante. La visión directa en este caso es mucho más utilizada cuando recién estamos comenzando a conducir, nos concentramos bien hacia adelante, pero a medida que vamos adquiriendo experiencia, vamos complementando estos dos tipos de visión. ¿Ok? Hola Germán, buenas noches. Vamos a ver el efecto visión de túnel. Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye, pues al ir más rápido usted fija mucho más su visión, es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. Quiere decir esto, por ejemplo, que la visión de túnel, primero que todo, no tiene nada que ver con viajar adentro de un túnel, nada que ver, ¿ok? Ya que la visión de túnel tiene directa relación con la velocidad, ya que a mayor velocidad, como indica este dibujo, por ejemplo, el dibujo, la letra A, dice que viajando a 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 30 grados. Si vamos a 100 kilómetros por hora, como indica la letra B, el campo visual solamente es de 42 grados. Si el vehículo va a 65 kilómetros por hora, el campo visual es de 70 grados, como indica la letra C, se amplía un poco más. Y cuando usted va a 35 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante baja, el campo visual se amplía bastante, como indica la letra D, se amplía a 100 grados. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, a mayor velocidad, menor es el campo visual y al revés también. Muy bien.
Buenas noches, Soledad Gómez. Buenas noches, Jacqueline. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre este tema. Vamos a ver. Siguiente tema, dice, la conducción segura requiere equilibrio emocional. Y este es un tema que nosotros hablamos en el capítulo número 1, ya que dijimos en el capítulo número 1 que los conductores de 18 a 29 años son los conductores que más siniestros provocan y que más fallecen. Y hay un tema específico de la respuesta del por qué. Y la respuesta es el tema de la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. En este caso, claramente se dice, la sociedad dice que a los 18 años tú estás preparado para la conducción, pero también debemos ser realistas y saber que a los 18 años muchos jóvenes no están preparados para la conducción por un tema netamente de madurez. Tristemente, la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. ¿Cuáles son los principales factores que explican una alta siniestralidad en los conductores jóvenes? Primero, excesiva necesidad de autoafirmación. Deben sentirse validados, deben sentirse validados y una de esas formas es no obedecer las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada, no se ponen medidas de seguridad. Comportamiento exhibicionista frente al grupo. Realizan maniobras de riesgo para, entre comillas, lucirse un poquito, ¿verdad? Asumir mucho riesgo al conducir, compitiendo con otros vehículos. Y la influencia de la publicidad, puntualmente la que fomenta riesgos. Atención con esto que es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Primero, la actitud frente al tránsito no considera la conducción como algo peligroso. Atribuciones sobre el comportamiento. Siempre creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente un vehículo. Y baja percepción del riesgo. Muchas situaciones, como ingerir alcohol, por ejemplo, y conducir, no las consideran peligrosas. Entonces, estos 5 factores influyen en la evaluación y aceptación del peligro. Una persona que se considera madura y responsable, por supuesto que no se va a ver influenciada por ninguno de estos 5 factores. Muy bien. Perfecto, muy bien. Vámonos al tema más importante de este capítulo que habla sobre el alcohol y conducción. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la ley sobre tomar y manejar? Buenas noches, Andrea. La ley sobre tomar y manejar dice, en el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos en la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. Atención, aquí la ley Tolerancia Cero estableció los estados etílicos, ¿ok? Por ejemplo, bajo la influencia del alcohol se considera que una persona de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre está bajo la influencia del alcohol. Y una persona que está de 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre se encuentra en estado de ebriedad. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multa, suspensión de licencia y licencia de conductor. Pero atención, la conducción en estado de ebriedad o la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ahí estamos hablando de drogas, se sanciona con multas, cancelación de licencia y aquí aparece otra palabra. Aparece la palabra presidio. Y cuando aparece la palabra presidio, solamente aparece en la conducción en estado de ebriedad, ya que ahí comienza a actuar la ley Emilia, no bajo la influencia del alcohol, solamente en estado de ebriedad.
Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro en que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Buenas noches, Leonel. Veamos lo que dice la ley tolerancia cero. ¿Cómo sanciona la ley tolerancia cero? La conducción bajo la influencia del alcohol causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez. Se suspende la licencia por 3 meses. Bajo la influencia del alcohol causa lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez. Se suspende de 3 a 5 años. La persona, en cambio, conduciendo en estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende por 2 años. En estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya es su segunda vez, se suspende por 5 años. En estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya es su tercera vez, se cancela la licencia. Y la licencia se cancela, cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de 12 años de cancelación. Y solamente un juez puede revocar esta medida. Y por supuesto, la conducción en estado de ebriedad y causa lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos, bueno, aquí está la sanción de la ley tolerancia cero, que es lo que acabamos de leer ahora. ¿Qué nos dice la ley Emilia? Esta es otra ley. Lo que acabamos de hablar recién, hablamos sobre la ley tolerancia cero y ahora vamos a hablar de otra ley que se atribuye en casos de ebriedad. La ley Emilia estableció como delito lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, negarse a realizar el alcotés o la alcoholemia y fugarse del lugar del accidente. ¿Por qué estas 3 acciones? Porque resulta que Emilia era una niña que iba con sus padres en un vehículo y una persona en estado de ebriedad los chocó, causando la muerte de Emilia. Y esta persona, irresponsable, eh, realizó estas 3 acciones. Provocó la muerte de Emilia, se negó a realizar el alcotés y se fugó del lugar. Siempre en caso de siniestro vial, usted siempre debe detener la marcha, prestar ayuda al que fuese el posible afectado, dar cuenta a autoridades sobre el hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. ¿Cómo sanciona la ley Emilia con las penas de cárcel? Y pillaron al tipo que atropelló a Emilia, finalmente, claro que sí. Sí, el tipo, miren, no sé si está todavía encarcelado. La verdad es que lo desconozco, pero de que lo pillaron, sí lo pillaron. Las penas de cárcel que dice la ley Emilia. La ley Emilia dice que si usted va en... Atención, por favor que no se les olvide esto. La ley Emilia solamente actúa en estado de ebriedad, no actúa bajo la influencia del alcohol. ¿Ok? Entonces, la ley Emilia, si usted causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero además, fíjese que la persona que causó el siniestro es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, es un conductor profesional o es un reincidente, o sea, ya lo había hecho antes, esto agrava la falta. Por lo tanto, ya se considera como un delito calificado. La pena de cárcel va a ser por lo menos de un año cuando se realiza la investigación y puede llegar hasta los 5 años. Si causa la muerte, en este caso, lo mismo, una persona en conducción con licencia cancelada o inhabilitada, es un conductor profesional o es un reincidente, ya es un delito calificado. Lo mismo, investigación durante un año y las penas de cárcel pueden llegar a los 10 años. Una persona, en este caso, que tiene licencia clase B, como cualquiera de nosotros que ustedes van a tener, no somos conductores profesionales, tampoco reincidentes y tampoco en este caso andamos con la licencia cancelada o inhabilitada. También hay penas de cárcel, claramente que sí, de 1 a 3 años. Muy bien. Las penas se aplican a los conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Cuando se ingiere alcohol,
Aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos: porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Vamos a ver. Buenas noches, Diego. El principal afectado siempre va a ser el cerebro, principalmente afectando la atención, procesamiento de la información y la percepción. La capacidad de reacción con alcohol, atención, con muy pocas dosis de alcohol las capacidades de reacción eh, y coordinación se ven afectadas y pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de los conductores que manejan, aun cuando han bebido. El estado de ánimo con alcohol. El estado de ánimo es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. Y la reducción de la visión. Atención. Cuando una persona bebe puede notar una reducción de visión, pues su visión directa puede funcionar. Sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. Recuerde que la visión periférica tiene un campo visual de 180 grados. La visión directa se mantiene y lo que disminuye es la visión periférica. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a consumir, evite el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca. Busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Vamos a ver. Alcoholemia. ¿Qué es la alcoholemia primero que todo? Consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. ¿Qué es la prueba espirométrica? La prueba espirométrica es un método que se utiliza para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales usados con este fin por Carabineros de Chile. Es la prueba que se sopla, ¿ok? Factores de variación de alcohol en la sangre. Primero, ¿cómo varía la tasa de alcohol? La cantidad de alcohol consumida. No es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse 3, ¿ok? La masa corporal. A menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y mismo peso, es probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo es distinto, ¿ok? Y la duración de la ingesta. Al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia va a ser superior, como muestra el gráfico que vamos a ver a continuación. Entonces, a modo de ejemplo, un hombre que pesa 80 kilos y se toma 3 cervezas va a tener una determinada alcoholemia. Y una mujer que pesa 60 kilos y se toma las mismas de 3 latas de cerveza, obviamente que la que va a tener mayor alcoholemia va a ser la mujer, por el peso, por el sexo. ¿Ok? Curva de la alcoholemia. Fíjese en este caso. Una persona ingiere alcohol durante 3 horas. Sube, 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 está en una fase ascendente, durante 3 horas se está consumiendo alcohol. Hay un reposo nocturno de aproximadamente 8 a 9 horas, entonces la persona comienza a descansar, pero fíjese que mientras descansa esta persona, todavía hay alcohol en la sangre. La persona despertó, se fue a trabajar y fíjese que todavía hay alcohol en la sangre. Aquí la persona ya se fue a trabajar. Todavía hay alcohol en la sangre, o sea, desde el momento que la persona empezó a consumir alcohol, que consumió alcohol durante 3 horas, desde ese momento, el alcohol se demora por lo menos de 19 a 20 horas para salir de la sangre. ¿Ok? Y eso es pregunta de examen. ¿Eso va a ser pregunta de prueba? ¿Esa diferencia entre hombre y mujer? Sí, Ivonne, es pregunta de examen. Atención, ¿de qué depende? La pregunta en sí misma, Ivonne, tiene que ver con de qué depende la variación de alcohol en la sangre. Y ahí tú tienes que poner cuáles son los factores. Te va a mostrar cuáles son los factores. El peso, el sexo, la cantidad de alcohol consumida, etcétera. ¿Muy bien? Ahí para tacharlo.
Por favor, lo que dijo sobre lo que dije de la diferencia, ya, lo voy a repetir, así les sirve a todos. Factores de variación de alcohol en la sangre. ¿Cómo varía el alcohol? ¿Ok? La cantidad de alcohol consumida. Como ya les decía, no es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse tres. ¿Ok? Obviamente, con tres latas hay mayor alcoholemia. La masa corporal. A menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo con la misma cantidad de alcohol consumida y puede haber, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿A qué se refiere eso? Y yo les ponía el ejemplo que un hombre de 80 kilos se toma tres latas de cerveza y la mujer que pesa 60 kilos se toma las mismas tres latas de cerveza. La que va a tener mayor alcoholemia es la mujer, principalmente por el peso y el sexo. ¿Ok? Eso dije, Ivonne. La detección de alcohol en la sangre. El alcohol en la sangre se detecta a los 5 minutos de la ingesta. Atención, que eso también es pregunta de examen, sin equivocarse. Muy bien. Liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, el cigarrillo, la ducha fría o ejercicios físicos solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Atención con aquello. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. Pero fíjese que el alimento ingerido sí puede liberar o puede hacer variar el alcohol en la sangre. ¿Por qué? Porque el alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. La edad, mayores de 65 y menores de 28 años, perdón, repito, que esto es importante porque esto también es pregunta de examen. Mayores de 65 años y menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en mayor riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. ¿Cuándo desaparece el alcohol en la sangre? 19 horas, como dice Gabriel, claramente. Las drogas y los estupefacientes. Al igual que el alcohol y el consumo de drogas, afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias en la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. La marihuana, vamos a ver, miren, aquí en este cuadrito aparece súper bien explicado. Este cuadrito la verdad es que explica súper bien lo que puede aparecer en el examen. Si se fijan abajo, dice las manifestaciones en la conducción. Eso es lo que es importante. En ese caso, las manifestaciones en la conducción. ¿Quién causa dificultad para calcular distancias? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Quién causa distracciones al volante por falta de concentración? La marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. ¿Quién causa aumento en el tiempo de reacción? La marihuana. ¿Quién causa el pánico durante la conducción? El éxtasis. ¿Quién causa la alteración de la percepción del entorno? O sea, el entorno se ve bastante distorsionado. La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo causa? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién la causa? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Ahí están las manifestaciones en la conducción por las drogas.
¿ok? La verdad es que en el examen aparecen algunas de estas, así que mucha, mucha atención. ¿La alcoholemia detecta las drogas? No, no, para eso recuerda que Patricio, existe el narcotest, ¿ya? El narcotest es lo que usan los carabineros en este caso para detectar alguna droga consumida, ¿ok? Muy bien, vámonos a las enfermedades y los fármacos. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción? Primero, hay enfermedades que pueden afectar nuestra capacidad para conducir y se agrupan o se seleccionan en tres grupos, que son las enfermedades cardíacas, las respiratorias y las enfermedades mentales o neurológicas. ¿Ok? ¿Cómo se seleccionan estas enfermedades? Primero, las enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Esas son algunas enfermedades cardíacas en las cuales tú podrías conducir, pero todo eso tiene que estar correctamente regulado y, por supuesto, guiado por un médico o autorizado por un médico. ¿Ok? Las enfermedades respiratorias, rinitis alérgica, gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Usted me dirá, pero si yo tengo rinitis alérgica por la primavera o tengo una gripe normal, ¿no puedo conducir? Fíjese que en ciertos puntos uno podría, pero si tienes una gripe, un resfriado, eh, donde tienes fiebre, tienes tos, eh, tienes decaimiento, claramente no es un buen indicio para conducir. ¿Ok? Claramente que no. Entonces, por eso son enfermedades que deben estar reguladas. Y por último, tenemos las enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Estas enfermedades son más complejas. Ya que estas enfermedades de alguna forma o en algún punto te pueden inhabilitar para conducir. Muy bien, te inhabilitan para la conducción. Por lo tanto, por ejemplo, una demencia, conducir con Alzheimer o demencia no es compatible, no se puede, ¿ok? Por lo tanto, pero conducir con una persona que tiene epilepsia, ¿puede conducir? Sí puede, pero tiene que estar autorizado por un médico. Una persona que tiene depresión o trastorno de ansiedad puede conducir. A ver, pero ahí tenemos que ver qué nivel, primero, qué nivel de depresión, qué medicamentos estoy tomando, ya que existen medicamentos que te dan mucho sueño. Por lo tanto, la persona que tiene que autorizar la conducción con este tipo de enfermedades es un médico, ¿ok? Profe, me dice Rayen, en el caso de las respiratorias, ¿también es con autorización médica como las cardíacas? Sí, Rayen. En el caso de las respiratorias independientes, a ver, depende la que sea. Si tú tienes un asma, que es un asma severo, ya, donde tú tienes que andar portando siempre tu inhalador, efectivamente tiene que haber una autorización médica con ciertas restricciones. Por ejemplo, una persona que tiene un asma tremenda, imagínate, se ve sometida a una situación de estrés, ¿ok? Efectivamente, ahí tienen que haber, o a un siniestro, imagínate lo que puede pasar con esa persona. Por lo tanto, cuando hay enfermedades que son bastante más severas en ciertas situaciones, tienen que estar autorizadas por un médico, ¿ok? Eso tiene que ver con la convivencia vial. Cuando hablamos de situaciones complejas en la conducción, claramente hablamos de convivencia vial, Patricio. Sí, cuando hablamos de convivencia vial, hablamos de las cosas que pasan en el tránsito y cómo nosotros, como personas, resolvemos lo que pasa en el tránsito. Hay personas que tienen muy poca capacidad resolutiva o hay personas que se estresan bastante frente a algún conflicto, ¿ok? Y ahí tenemos que saber cómo actuar. Y a eso también le llamamos convivencia vial, ¿ok? Entonces, ¿qué le va a pedir el médico en este caso cuando usted pide autorización para conducir con alguna de estas enfermedades? Primero debe conocer muy bien su enfermedad.
Luego debe tener claro los efectos de los medicamentos de su tratamiento. No puedo conducir con un medicamento, en este caso, que me dé sueño, claramente. Reconocer los síntomas de una crisis. No conducir durante una crisis o fase compleja. Debo seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma otros medicamentos. Todos estos son recomendaciones que hay que seguir, pero al pie de la letra si es que usted tiene una enfermedad como alguna de estas. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes. Nos vamos al último capítulo que vamos a ver, o el último contenido, perdón. Cansancio, sueño y fatiga. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. Yo siempre les digo, acuérdense que no somos superhéroes, somos personas. Y es válido estar cansado, es válido tener sueño, es válido estar estresado. Y en esas situaciones también tenemos que evaluar, ¿podré conducir? Dice, cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito, entre un 15 y un 30%, especialmente los ocurridos en carretera. Atención con ese porcentaje. Pregunta de examen. Entre el 15 y 30% de los siniestros son ocurridos por cansancio, sueño o fatiga. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y el sueño en la conducción? Disminuye la capacidad de reacción claramente, mayor cantidad de distracciones al volante, ya que estás buscando qué mirar, qué hacer, alteración del juicio y tomas decisiones, porque demoras a tomar decisiones, alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz, claramente, aparición de microsueños, los pestañazos, alteración de la percepción, la visión se torna un poco borrosa y cuesta enfocar muchas veces la vista, y cambios en el comportamiento. Una persona con sueño puede ser una persona hostil. Muy bien. Y por último, ¿cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? ¿Cuándo tenemos más sueño? Por ejemplo, en la hora del día, entre las 3 y las 5 de la mañana. Y luego entre las 14 y las 16 horas. Después del almuerzo, siempre hay sueño, ¿verdad? Son las horas de mayor somnolencia. Dormir menos de lo habitual. En ese caso, las personas no descansan lo suficiente. Las personas que trabajan por turnos sufren periodos de somnolencia y hay un desorden importante del sueño. Sueño ligero no cae en el sueño profundo, por lo tanto, tiene poco descanso. Tránsito monótono. Si en algún momento usted tiene que conducir una larga distancia y el tránsito siempre es igual, en ese caso hay que tomar ciertas precauciones. Consumir sedantes y estimulantes como alcohol, medicamentos y comidas abundantes. Bebidas estimulantes. Uno cree que de repente estas bebidas energéticas nos van a dar más energía. Como el perdón, como el té, el café y las bebidas energéticas. Cuando cesan su efecto, produce una fuerte somnolencia. Y trastornos del sueño, por supuesto, una persona que se ve claramente afectada. ¿Qué nos dice el libro del conductor si nos vemos afectados por cansancio, sueño y fatiga? Si al conducir usted tiene sueño o está cansado, debe detenerse a descansar por lo menos unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto disminuirá el riesgo de siniestros. En este caso, 20 a 30 minutos, generalmente los servicentros están habilitados para zonas de descanso, pero nunca cometa el error de dormir en una berma, ¿ok? Las bermas no son para estacionar, son solamente para atender situaciones de emergencia. Cuando conduzca largas distancias, cada 2 horas descanse entre 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción. Esté siempre atento a los síntomas de sueño y fatiga, sin duda, siempre es mejor detenerse y descansar. Como decía mi abuelita, mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Claramente, ¿verdad? Muy bien, hemos llegado ya a este resumen de este capítulo. Recuerden que es un capítulo bien extenso, así que merece una lectura más. Así que otra leída más a este capítulo. Voy a hacer algunas preguntas de el contenido que vimos hoy día. Vamos a ver.
Ivonne, me dice profe, dígame Ivonne, escriba su pregunta para yo poder atender si es que la puedo contestar. Por mientras voy a leer la respuesta de la primera pregunta. Normalmente, se tiene un campo visual de perdón, dije la respuesta, disculpen. Normalmente se tiene un campo visual de, con la visión periférica, disculpen, dije la respuesta. Ojalá el día de su examen el examinador se equivocara como yo. Claramente, ¿verdad? Es viernes, profe, no se preocupe. Claramente Eric estaba un poco más cansado los viernes, pero no importa, el viernes es lindo, a mí me gustan los viernes. Si tengo alguna duda acerca de los capítulos anteriores, ¿puede ayudarme al final de la clase? Ivonne, justamente, mira, con respecto a las preguntas o capítulos, en este caso yo tengo que cerrar la sesión de hoy día porque después hay otra conexión más. Entonces tengo que dejarle disponible el Zoom a otro profesor que viene después de mí. Entonces no me puedo demorar mucho más, ¿ok? Pero mira, la próxima semana ten listas las preguntas, el día lunes que nos volvamos a encontrar, ten listas las preguntas y yo te las contesto, si es que puedo, al principio de la clase. ¿Te parece? ¿Dónde está descargar el libro? Sí, 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 sí. Ah, ok, ya súper, me dice Ivonne. Así que ten listas las preguntas el lunes, Ivonne, ¿ya? Si es que yo puedo ayudar. Muy bien, dijimos que era 180 y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Con respecto al alcohol en la conducción. A. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. B. La capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectadas con solo 2 tragos de licor fuerte. C. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. Muy bien, claramente está fácil, ¿verdad? Súper, muy bien. Letra C, y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Bajo las drogas, ¿se mejora la visión? B, ¿se percibe mejor el tiempo y el espacio? C, ¿se puede presentar un comportamiento impulsivo y agresivo? Muy bien, excelente. Letra C, y eso es correctísimo. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. La ley Emilia estableció como delito A. Lesionar gravemente y provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. B. Todas las mencionadas. C. Conductores que se fugan del lugar del accidente. D. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotés o la alcoholemia. Muy bien, súper. Todas las mencionadas y eso es correcto. Y por último, dice así, uno de los 5 factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A. Creer que los seguros costean todo accidente. B. Creer que los demás conducen mejor que nosotros. C. Creer que se conduce mejor que los demás. Muy bien. Ustedes me dice la letra C y eso es súper correcto. Muy bien, excelente. Muy bien, perfecto. Muy bien, queridos estudiantes, ya hemos llegado al final de este capítulo. Le voy a recordar a la persona que me lo pidió dónde puede descargar su libro. A lo mejor les sirve para todos. Si no tienen el libro del conductor en sus casas y ustedes quieren descargarlo, lo pueden descargar desde aquí donde les voy a decir al tiro. Buenas noches, Katherine. Bien, o sea, buenas noches. Que tengas que tengas buen fin de semana. Nos vamos a la sección que dice temarios.
Y aquí en esta primera parte, fíjense que dice temario B, resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, y ahí dice libro versión online, y ahí lo descarga. Incluso al lado aparece el manual subrayado, así con las principales partes del libro del conductor. ¿Muy bien? Así que desde ahí lo puede descargar la persona que me lo solicitó. Muy bien, que tengan excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Seguimos estudiando, nos vamos por la segunda semana de estudio. Que tengan un lindo fin de semana, descansen. ¿Ok? Nos vemos el lunes. Chao, chao. Que estén bien.